Ser Podcast. Buenas noches. Te pido un seudónimo para arrancar esta conversación. Orfidal. Orfidal. ¿Está bien? Sí. Vale. Vale, arrancamos esta entrevista en la orilla, en el mar. Nos vamos a despedir en lo alto, en un faro. Así que quiero que me digas qué relación tienes con el mar. Con el mar. Pues mira, a mí el mar de noche, como a muchísima gente, me da pánico y me fascina también, porque el agua se convierte en color negro prácticamente. Y me parece hipnótico y terrorífico. Y me parece que es en ese momento el mar me parece que es un sitio muy rodable, que no sé si la palabra existe, pero me parece que es muy fotografiable. Sin embargo, la playa de día, lo único que me interesa es por mi tanorexia, basada en un constructo social, porque Orfidal tiene los ojos azules y entonces la piel morena le queda muy bien. Pero la playa de día, excepto por eso, me interesa poco. ¿De quién heredas esos ojos? El tamaño de mi madre y el color de mi padre en los ojos. Vamos a recorrer algunas escenas de tu vida que nos vayan acercando a ese faro, que es donde nos despediremos. Entonces, llévame a casa de tu tía Amparín. ¡Ay! Pero ¿cómo conoces a mi tía Amparín? Llévame a casa de tu tía Amparín. Dime cómo era la casa y qué... Es que a mí siempre me ha fascinado la casa de mi tía Ampi. Mi tía Ampi es vidente. Y yo tengo... Bueno, la casa de mi tía Ampi tengo muchísimos recuerdos, pero dos de los recuerdos que más tengo, uno es actual, es que su habitación entera sigue decorada como de los 90 y es entera de color lila. Entera de color lila. La casa de mi tía Ampi está llena de angelitos de escayola pegados en la pared. Y lo que más me gusta de la casa de mi tía Ampi, que ya no lo tiene, es que al lado del garaje, cuando bajas unas escaleras, que es como que daba miedo bajar esas escaleras, estaba la consulta de evidencia, toda llena de vírgenes, santos, y yo creo que no solo la casa de mi tía Amparín, porque mi familia es fuerte, pero toda la imaginería de la casa de la casa de mi tía Ampi y de mi familia es algo que se ha quedado en mí. En mi familia se maneja muy bien la estética kitsch. Cuando dices que es vidente... Es vidente. Se dedica a la videncia. Se dedicaba. ¿Tienes alguna sesión, algún momento en el que tú estás con tu tía y tu tía te Está dijo viva, algo? ¿Eso? ¿Estás con tu tía de pequeño? Sí. Y te dice algo que luego has dicho con el tiempo? Joder, mi tía me lo dijo la primera. Bueno, mira, la verdad es que mi tía nunca ha echado las cartas o ha trabajado con nadie de la familia. Era como una regla suya. Me hace mucha ilusión hablar de mi tía Ampi, porque la verdad es que hablo muy poco de mi tía Ampi, pero es una persona muy especial y siempre nos ha contado como historias, cosas que ha vivido. Mi tía Ampi forma un trío increíble con sus dos hermanas, que una de ellas es mi madre y otra es mi tía Paqui, que de pequeñas hacían ouija, y son tres personajes fascinantes. Pero ya te digo, ella con la familia intenta no decir, pero sin embargo tiene una sensibilidad que se dedica a eso precisamente por la sensibilidad que tiene, que muchas veces asusta, ¿no? Y entonces te lleva a plantearte esta cuestión moral y esta cuestión ética de si debemos creer o no debemos creer en esto. Y la verdad es que yo no lo sé. Yo adoro a mi tía Ampi, pero yo tengo hay 3 mujeres en mi familia. Hay 4. Está mi abuela también, pero hay 3 mujeres, que son las 3 hermanas, que es mi madre, es un matriarcado, mi madre, mi tía Paqui y mi tía Ampi. Son 3 personajes increíbles y son las personas que me han criado. Y yo la verdad es que vivo obsesionado con esas 3 mujeres, sobre todo con mi madre, pero mis 2 tías, bueno, son una locura. Han tenido unas vidas increíbles. Ser hijo único te da una categoría, quiero decir, ¿te define ser hijo único? Sí, yo creo que sí te define. Sí. ¿Cómo qué? Bueno, como egoísta muchas veces, como caprichoso, como consentido, y yo lo reconozco y es algo que trabajo, es algo que tenemos los hijos únicos. Claro, es que además yo no solo soy hijo único, yo durante mucho tiempo he sido el pequeño de toda mi familia.
Entonces siempre he tenido la protección no solo de una madre, sino de mis otras dos madres, de mi tía Ampi y de mi tía Paqui. Cuando un niño crece, un niño, una niña, un niño crece con esa sobreprotección y con ese cuidado y siendo el pequeño, pues cuando se hace mayor a veces se encuentra con obstáculos. Y con esos obstáculos me encuentro día a día, y hace relativamente poco me he encontrado de golpe con ese obstáculo, y por ese motivo he tenido que hacer lo que he hecho. Y parece que hablo en clave, y de hecho es lo que estoy haciendo porque no puedo revelar quién es Olfidal. Pero quiero hablar, fíjate, has citado a tu abuela Amparo, así un poco por encima. Mi abuela se llama Amparo también. Sí, por eso Amparo. a mi tía la llamamos Ampi y a mi abuela Amparo. Yo quiero saber esta frase. Abuela, ¿hemos visto esta película? Es que yo con mi abuela veía mucho cine. Mi abuela me descubrió al gran maestro que tenemos todos en España, que es Pedro Almodóvar. Y además es muy gracioso porque mi abuela, aparte de ser muy fan de Pedro Almodóvar, era muy fan también, es muy fan del cine de terror. Ahora la pobre no puede ver mucho cine porque le cuesta, tiene problemas de vista, pero ella me enseñó muchísimo sobre cine. ¿Es ella quien te llevó, por ejemplo, al cine por primera vez que tú recuerdes, o a quien tú...? Yo tengo recuerdos marcadísimos con mi abuela. Yo vengo de un barrio súper humilde, del barrio Lucero. Lucero, sí. En el barrio Lucero, en los 90, sabes que murió muchísima gente por las drogas y por el SIDA. Yo recuerdo un momento, y eso es algo que nos ha tocado a todas las personas de ese barrio. Yo recuerdo ver con mi abuela la película Heroína, de Adriana Ozores. No recuerdo si la película me gusta ahora o no, porque la vi muy pequeñín, pero recuerdo estar viéndola con mi abuela en los cines Kinépolis y llorando y llorando y llorando y entendiendo como cosas de mi abuela, de mi familia. También recuerdo que mi abuela me ponía El Exorcista. También recuerdo ver con mi tía Ampi, en casa de mi tía Ampi, en Getafe, el pueblo en la ciudad de los niños malditos, y toda la filmografía de Pedro Almodóvar. No sé si nace de ahí mi pasión por el cine, porque también hay otra persona que no tiene que ver con mi familia que me enseñó mucho sobre cine, que fue Julio Prieto, el diseñador de vestuario de un sitio donde yo trabajé muchísimos años. Y luego también mi obsesión con el cine viene sobre todo de haber estado rodeado de este entorno tan fuerte como es mi familia, un entorno tan fuerte y tan, no quiero volver a decir la palabra rodable, ¿cómo se podría decir? Tan inspirador. Inspirador, sí. Que me ha hecho, para la que me ha hecho, creación. tan inspirador para la creación, que me ha hecho hacer cine para poder hablar de este mundo, de mi familia, y mucho más en concreto en mi último trabajo, que es donde más hablo de mi familia. ¿Por qué Eduardo Casanova se ha puesto Orfidal? Porque me he tomado uno hace un rato. ¿Por qué? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás nervioso? ¿Estás expectante? ¿Estás inquieto ante el estreno de La Piedad? Estoy cansado. Estoy muy cansado. Y hoy sobre todo. La Piedad es una peli que ha sido muy complicada hacerla y que sigue siendo complicado hacerla. Porque creo que me he pasado a la hora de hacer una película tan personal. Entonces sí es verdad que cuando la rodé cuando la escribí fue muy complicado, la financiación fue jodidísima, y cuando terminé la película vi como de repente me había quitado un peso de encima y me había curado, ¿no? De todo eso de lo que habla La Piedad, que habla de las relaciones tóxicas, que habla mucho de mi madre, de mi relación con mi madre, tal. Pero ahora en la promoción, como siento que la película es tan mía y que habla de cosas tan personales, siento que me tengo que encargar de todo, no soy capaz de delegar, y a la vez de nuevo me tengo que enfrentar todos los días de nuevo a eso que cuenta la película, que es un trauma. Que es un trauma. Entonces estoy como muy cansado y hoy estoy especialmente sensible. Entonces, es lo que te he dicho justo antes de empezar. Si aprietas un poco, podría suceder algo que no ha sucedido nunca. Bueno, vamos a dejarnos llevar por la conversación, Eduardo Casanova. Y es que hay mucha gente que está escuchando ahora la radio dirá, ¿Eduardo Casanova? ¿Eduardo Casanova quién es? Y entonces tengo que poner esto. Papá, pero que un niño me ha roto las gafas. Así, porque sí, de manera gratuita. ¿En qué mundo vivimos, papá? ¿En qué mundo? Bueno, pero hijo, ¿tú estás bien? ¿Te han hecho daño? No. Bueno, sí, en el alma. Qué impotencia. ¿Cuánta razón tenía Hobbes? Homo homini lupus.
Es que es un sensible. Y para este barrio ni te cuento. Joder, qué vergüenza. Es que yo creo que empecé demasiado joven. Empezaste muy joven. Esta es la primera escena, yo creo, que haces en Aída, probablemente, Es la primera ¿no? vez, no solo la primera escena, que lo es, sino la primera vez que me pongo delante de una cámara. Estaba atacadísimo. Y me da un pudor verme tan pequeño, porque luego fui mejorando, pero un niño con 12 años... ¿Cuántos años estuviste haciendo Aída? 11. 11 años, arrancaste siendo eso un 12. niñito, ¿no? 12. Mucha gente te recuerda por eso, por tu papel en Fidel. Sí. Yo, sin embargo, creo que eres un director muy contundente, Eduardo Casanova. Tienes varios cortos, 2 películas, Pieles y ahora La Piedad. Pero vamos a este niño que de repente tiene que compaginar ser un niño con ser Fidel, uno de los actores más populares de la serie más popular del momento. Aída. Es que yo niño nunca he sido, la verdad. O sea, yo siempre he sido un poco niño viejo. A mí me vino muy bien, lo digo siempre, hacer Aída y que me sacaran del colegio. Que me sacaran, no. Que no tuviera que ir tanto al colegio y que tuviera que estar encerrado en un plató, porque ahí fue donde yo me descubrí a mí mismo y lo hice muy pronto, que es exactamente cuando debería poder hacerlo todo el mundo, descubrirse a sí mismo lo antes posible, porque luego es verdad que hay cosas que son más fáciles. Yo me siento profundísimamente orgulloso de haber interpretado a Fidel tanto tiempo. Para mí Fidel es un referente y un icono. Es el primer personaje de un niño homosexual en la televisión española, en prime time. Y creo que eso es muy importante para nuestro colectivo y para toda la sociedad. Entonces, para mí el personaje que yo interpreté es un referente. No sé si es muy egocéntrico que diga esto, pero creo que... Pero es la realidad. Pero sí, creo que es la realidad. ¿No? Y a mí Aída me lo ha dado todo ¿Y cómo lo compaginaba? Pues la verdad es que ahí había muchísima felicidad, sobre todo, porque también había mucha inconsciencia, y la inconsciencia es felicidad directamente. Entonces... En casa veían Aída. Eduardo Casanova, se ponían los domingos frente a la tele, toda la familia a ver Aída. Toda la familia a ver Aída, totalmente. Eso era lo que había que hacer. Y yo cuando era más mayor, que cuando estás 11 años en una serie de televisión, pues a veces tienes momentos que te cansas, que estás harto ya de hacer la serie, otras veces no. Yo tuve una época como que no quería ver los capítulos. Y era una absoluta ofensa para mi padre y para mi madre, porque eso eran los domingos, había que ver Aída. ¿Cuándo decides irte a La Habana a estudiar cine, Eduardo Casanova? Cuando acabo de rodar Aída. Cuando acabas de rodar Aída. ¿Qué te encuentras en La Habana? Mira, yo siempre he querido dirigir. Entonces, mientras rodaba Aída, era muy pequeño, estaba aprendiendo y no podía dirigir. Lo hacía entre temporada y temporada con el dinero que ganaba en cada temporada. Y cuando acabé... Dirigías cortometrajes. Dirigía cortometrajes, sí. Perdona, sí. Y cuando acabé la serie de televisión, cuando acabé Aída, pues decidí irme a una de las mejores escuelas de guión, de cine, que está en La Habana, en San Antonio de los Baños. Y yo, que había sido un niño viejo, que nunca había tenido una vida escolar, que no había tenido los novios de colegio, bueno, novios de colegio habría sido difícil porque han cambiado mucho las cosas. Entonces yo me fui a La Habana y en vez de estudiar, básicamente lo que hice fue enamorarme, vivir, follar, salir de fiesta, emborracharme. Y me di cuenta cuando volví que lo que más me hizo aprender precisamente para escribir es vivir esa experiencia y no tanto estudiar. Ahora los haters saldrán y dirán, sus películas son una mierda porque no he estudiado. Pero bueno, no pasa nada. A ver, he estado pensando mucho qué canción ponerte, porque siempre pongo alguna canción. ¿En este momento de mi vida? Sí, pero la he pensado. Te va a sorprender. Vale, guay. Tú, que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor
el verso aquel que no podemos recordar. Y ves fantasmas en la noche de trasluz. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Ser en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Ay, de verdad. Yo creo que hoy no estaba para hacer una entrevista. ¿Cómo te quedas? Ay. Dime. ¿Cómo te quedas con este Vete Pues de mira, mí? me quedo hecho una mierda, la verdad. Ahora mismo. Esta, bueno, Bola de Nieve es la banda sonora de mi infancia. ¿Ah, sí? Sí. Yo solo escucho actualmente la música que escuchaba mi madre y que escucha mi madre y que me ha puesto toda la vida, que es Bola Pues de Nieve, que es Camilo Esto VI. sí que no lo has dicho en ningún lado, lo de Bola de Nieve. No. Bueno, Sí, esta Camilo canción podría VI. haber entrado perfectamente en La Piedad. Lo que dice te destroza. Es la y vida. habla de algo que es lo que más pánico me da a mí, que es la separación, separarse, despedirse de algo, separarse de una madre, romper una relación. Eso me aterra, el final de las cosas me aterra. Y de eso habla esta canción, muchas canciones de Camilo también. Esta canción debería estar en La Piedad, no lo está precisamente porque el maestro Pedro Almodóvar ha utilizado en muchas de sus películas, en una en concreto aparece una canción de Bola de Nieve y bueno, pues no creo que no tocaba en mi película. Pero estoy seguro de que a mi madre le encantaría escuchar esta canción en la película y mi madre va a llorar mucho cuando escuche esta canción. ¿No ha visto tu madre la Sí, película? la ha visto. ¿Me puedes decir qué dijo? No dijo nada. Es una peli que revuelve cuando la ves. Mucho. Tú la has visto y lo sabes. También tengo que decir que es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Es una peli que revuelve cuando la ves. A mí me ha revuelto mucho hacerla. Al público le mueve cosas. Y a mi madre, pues, directamente le mueve muchísimas cosas. Y esta película, yo creo que lo que ha hecho en mí, en mi madre y en nuestra relación y en mucha gente que forma parte de esta película es replantearse cosas y avanzar. Habla de la ultraprotección, habla de la dependencia, habla de algo muy interesante que es de y habla la sobre todo, necesidad... perdona, del miedo a la libertad. Del miedo a la libertad. Del miedo a la libertad. A la libertad cuando hay alguien que además de ser una persona que te quiere mucho es tu cárcel. Es ¿no? que, sí. Pero hay algo que me gusta mucho que es esta frase, ¿no? Es la necesidad que tenemos de ser lo más necesario para alguien. Ya, eso es increíble. Eso es increíble. Esa parte en la película la desarrolla más el personaje de Ana Polvorosa, que está de locos en la película. Está mal que lo diga yo, pero es mi hermana y mira, no soy hijo único. Sí, creo que en este momento, en esta sociedad donde todos nos sentimos una mierda, pero nos intentan hacer sentir tan importantes y tan únicos, ocupar un segundo plano o un tercer plano o un cuarto plano, que es realmente el plano que ocupamos, es muy complicado para la frustración de cada uno. No sé si me he explicado bien. O tal vez, no sé si esto le sucede a todo el mundo, y estoy de nuevo hablando solamente de mí, pero es muy complicado para un niño que ha tenido una infancia diferente y que ha sido hijo único, de repente darse cuenta de que no es el único y que quiere ser necesitado, como lo era cuando era pequeño y que quiere tener toda la atención. Y eso es algo que para mí ha sido complicado mucho tiempo y lo sigue siendo. Y creo que necesitamos que nos necesiten. Creo que necesitamos que nos necesiten. Porque creo que necesitamos sentirnos útiles. Sobre todo
porque cada vez creo que somos más inútiles. Lo que pasa es que esta película, aparte de todo esto que comentas... ¿Me entiendes lo que te he dicho? ¿Me he explicado sí, bien? A lo mejor te has explicado perfectamente. No, te has explicado muy bien y además quiero que esta reflexión esté al margen de la gente que no ha visto la película, porque en este momento no la ha visto nadie. Yo me estoy tomando esto como una charla contigo. ¿no? Sobre la necesidad, la dependencia, el sentirnos queridos, sentirnos útiles, el estar de repente en segundo, en tercer o en cuarto plano. Es que no pasa nada, es la vida. No pasa nada, es la vida, incluso no pasa nada en una relación. Claro. No quiere decir que no te quieran, pero es jodidísimo de repente ponerte en un segundo lugar, ¿sabes? No eres el más importante. No vas a tener todos los regalos de Reyes, tu película no es la mejor, no eres el mejor. Aceptar que eres una mierda, que es la realidad. Aceptar que, como se decía en Showgirls, me encanta esta referencia tan frívola en una conversación que nos está quedando tan intensa, siempre hay alguien más delgado y más hambriento bajando la escalera detrás de ti. Y esa es la realidad, y es una realidad que es difícil de aceptar. Somos uno más. Y ser uno más es terrorífico, pero somos uno más. ¿Qué te dijo Ángela Molina? Que está espléndida. Probablemente en uno de los mejores papeles de su vida. Yo estoy de acuerdo. Es feo también que diga esto, pero yo estoy de acuerdo. Yo no doy crédito y no damos crédito a la gente que conocemos la historia, que hemos visto en la película, lo que hace Ángela. Mira, Ángela Molina básicamente se ha comido a mi madre. ¿Sabes cómo se escribió esta película? No. Esta película, que trata sobre la relación de una madre y un hijo, no es una película autobiográfica, pero tiene muchas cosas de mí y de mi vida. También hay que decir, no es una peli convencional. Hay muchísimas películas que hablan de la relación madre-hijo. No es una película Esta es una película muy nueva desde mi punto de vista en todo, ¿eh? Bueno, gracias. En la estética, en la forma de abordar esa relación. Muchas gracias. Hay mucho hecho también, ¿eh? Que si pero bueno, rebuscas, dime, ¿cómo escribes? Yo, La Piedad, yo escribía el personaje del hijo. Y entonces yo le leía las frases a mi madre y mi madre contestaba. Y lo que contestaba yo lo transcribía. Entonces, todo lo que dice el personaje de la madre, en algunas secuencias sí, en otras no tanto, en realidad está escrito por mi madre. Es injusto, de hecho, que yo firme el guión, porque debería estar coescrito con mi madre. Y entonces dices que Ángela se ha comido a tu madre. Lo que quiero decir es que cuando tú lees algo tan coloquial, tan textual, con expresiones tan propias de una persona, lo haces tuyo. Y más Ángela Molina, que todo lo hace suyo, porque es una leyenda y tiene una presencia increíble. Es muy difícil que las pequeñas expresiones que estaban en ese texto se pudiesen entender de cómo estaban escritas. Y es increíble porque ojalá tengas algún día, fuera de aquí, de todo esto, de conocer a mi madre, y ya que ahora que has visto la película, porque es verdad que se ha comido a mi madre. Y más allá de eso, lo que ha pasado con Ángela es que ha habido una conexión entre ella y yo, y yo me senté con ella y le conté muy poquito de lo que me estaba pasando a mí en ese momento, y entonces ella me cogió de la mano y me dijo: yo soy madre y yo te entiendo. Y nos miramos, y como Ángela tiene magia en los ojos y es una persona mágica, dije, pues perfecto, es que es Ángela. También tengo que decir que la elección de la actriz también está tomada por mi madre. Ah, sí, sí. Fue ella quien te dijo Ángela Molina. Claro, sí. Voy a llevarte a un faro, Eduardo Casanova. Vale. Te voy a llevar por él, ¿eh? con 3 mujeres. Una, tu madre. Venga, madre mía. Otra, tu tía no sé Paqui. Si y otra, tu tía Amparín. No van a entrar, ¿verdad? Las 3 en el faro contigo. No van a entrar. Ay, que me he cagado de miedo, maricón. Me he cagado de miedo. Estaría muy bien. No, es que te juro, porque yo, claro, tener en cuenta, todos los que estáis escuchando o viendo esta entrevista, que estoy con un orfidal, o sea, que me acabo de tomar un orfidal debajo de la lengua. A tu compañera le he dicho, tengo que hacer una llamada un poquito privada, y me he salido a hacerla. Entonces, me he visto en este momento que aparecían, así como a contraluz, así como flotando mi madre y mis 2 tías. Y me he cagado, estoy cagada colau en este momento. Vale. Agua. Bebe agua y vas a visualizarte en un faro. Esto sabes de noche. que se llama psicodrama, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, en terapia esto se llama psicodrama. Venga, vamos a hacer terapia hoy, solo me faltaba. Lleva también a Ángela. Venga, Lleva también a Ángela claro Molina. Sí. Vale. Sí, de noche, en un faro, todos. Y pon una canción. ¿Una canción? La tengo clarísima. Es una canción de Camilo VI
Estés donde estés, se llama. Por más que intentes huir, cuando hablen de mí y digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque puedas intentarlo. ¿Por qué esa canción? Porque yo creo que es obligatorio separarse de la familia. Hay que separarse de una madre para evolucionar. Creo que mucha gente muy adulta no lo ha hecho. Yo tengo 31 años, soy adulto y lo estoy haciendo. Pero todo lo horrible y todo lo bueno que tiene tu familia, incluso cuando te separas, sigue dentro de ti. Incluso cuando te separas mal, que no es mi caso, sigue dentro de ti. Y es algo bonito, pero más que bonito es terrorífico, tan terrorífico como un faro de noche. Eso que tanto te horroriza o te asusta de tu madre y que decides desprenderte de ello para poder evolucionar, cuando ya te has desprendido de tu madre, eso está también dentro de ti. Es indivisible. Y eso es una reflexión que me parece terrorífica y es de lo que trata La Piedad. Por más que quieras callar, no podrás evitar. Eduardo Casanova, gracias por este psicodrama, por esta conversación, por esta reflexión, por esta película. Gracias a ti, de verdad. Y por haber estado aquí esta noche. Muchísimas gracias. No me va a hacer falta otro Orfidal, voy a dormir muy bien. Con quien estés, donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras. Amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER.
la radio.